¿Cuándo son semejantes dos triángulos? Cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Estos son ejemplos de triángulos semejantes. En estos casos se puede observar que tampoco importa la orientación que tengan en el plano los triángulos. Lo más importante es que guarden la misma forma. ¿Son semejantes estos dos triángulos? A simple vista pareciera que sí, pero en matemáticas no podemos decir parece que tienen la misma forma. Tenemos que pensar cómo podemos verificar que dos triángulos tienen exactamente la misma forma. Por definición, dos triángulos son semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Para verificar esto, tendríamos que medir los 6 ángulos y compararlos, y los 6 lados y compararlos. ¿Se pueden verificar menos condiciones para afirmar que dos triángulos son semejantes? Es decir, hacer menos mediciones, pero que esos resultados nos garanticen que todas las condiciones se van a cumplir. Efectivamente, a través de una demostración matemática es posible definir un conjunto de condiciones mínimas para garantizar que dos triángulos son semejantes. Ese conjunto de condiciones se denomina criterio de semejanza. Veamos qué sucede si solo nos enfocamos en verificar que los lados correspondientes son proporcionales. Primero recordemos que los lados correspondientes son proporcionales si encontramos una constante de proporcionalidad llamada K, en este caso, que verifique lo siguiente. Si efectuamos la división entre las longitudes de los lados homólogos, resulta que siempre obtenemos el mismo resultado, que es justamente la constante de proporcionalidad. Si esto sucede, entonces podemos confirmar que los lados homólogos son proporcionales. A continuación vamos a ver cómo varían estos dos triángulos. El triángulo rosa está programado para que pase lo que pase con el triángulo celeste o se modifique como se modifique la constante de proporcionalidad K, siempre nos asegure que las longitudes de sus lados van a ser proporcionales a los lados correspondientes del triángulo celeste. Entonces, vamos a observar qué pasa con el triángulo rosa. ¿Cambia su forma? ¿Se deforma o mantiene la forma? A medida que la constante de proporcionalidad crece, el triángulo rosa va a crecer. Y a medida que la constante de proporcionalidad se haga más pequeña, el triángulo rosa se va a hacer más chico. Pero lógicamente su forma no va a cambiar, va a seguir teniendo la misma forma que tiene el triángulo celeste. Ahora, ¿será una particularidad esta de ese triángulo? Observemos qué pasa si cambiamos la forma del triángulo celeste. Y ahora volvemos a agrandar y achicar la constante de proporcionalidad. La forma del triángulo rosa sigue siendo la misma que la del triángulo celeste. A lo mejor no tiene la misma disposición en el plano, es más grande o más pequeño, pero la forma se mantiene. Y lo único que le estamos pidiendo al triángulo rosa es que mantenga la condición de que sus lados correspondientes son proporcionales a los lados del triángulo celeste. Esto nos lleva a pensar que si solamente pedimos que se cumpla esta condición,
entonces quizás estemos garantizando que estos dos triángulos sean semejantes. Como mencionamos con anterioridad, no alcanza con suponer en matemática. Por eso existe una demostración matemática formal que prueba que si dos triángulos cumplen que sus lados correspondientes son proporcionales, entonces son semejantes. Es decir, alcanza con mostrar que se cumplen estas tres condiciones para verificar que entonces se cumplen todas las otras condiciones que garantizan que los triángulos son semejantes. Este conjunto de pequeñas condiciones se denomina criterio y en este caso suele denominarse con LLL, porque este criterio apunta solamente a verificar que los tres pares de lados correspondientes son proporcionales. Si podemos verificar esas condiciones, entonces podemos garantizar que los triángulos son semejantes. Y si solo nos enfocamos en verificar que los ángulos correspondientes son congruentes, ¿hace falta verificar que los tres pares de ángulos correspondientes son congruentes? Pensemos con este ejemplo. Podemos observar que el ángulo A mide lo mismo que su ángulo correspondiente. El ángulo B es congruente con su ángulo correspondiente. ¿Qué va a suceder con el ángulo C y su correspondiente? Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados siempre, el ángulo C mide la diferencia entre 180 grados menos 78 menos 30. El ángulo C mide 72 grados. El mismo razonamiento podemos hacer para verificar que el ángulo C' también mide 72 grados. En definitiva, si podemos garantizar que dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, el tercer par de ángulos correspondientes necesariamente tiene que ser congruente. Es decir, que nos alcanza con verificar que solamente dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. Vamos a observar qué sucede con la forma de estos dos triángulos a medida que variamos alguno de sus ángulos. La condición que van a cumplir es que no importa cómo se varíen estos ángulos, siempre los dos triángulos van a respetar la condición de tener dos pares de ángulos correspondientes y congruentes. En principio, parece que estos dos triángulos tienen la misma forma. Si movemos, por ejemplo, el ángulo beta, vamos a ir obteniendo sucesivos pares de triángulos que entre sí van a tener la misma forma. Obviamente, al mover el ángulo beta, se mueve el ángulo C y C', pero siempre de la misma forma. Esto mismo sucede si el ángulo que variamos es el ángulo alfa. Al mover el ángulo alfa, va a variar el ángulo C y C'. Pero cada vez que hacemos una variación, obtenemos dos triángulos, uno celeste y uno rosa, que tienen la misma forma entre sí. Esto nos hace pensar que si observamos que estas condiciones se cumplen, entonces podríamos garantizar que dos pares de triángulos son semejantes. Efectivamente, a través de una demostración matemática se puede probar que si dos triángulos tienen
dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces son semejantes. Este criterio se denomina AA, porque solamente nos enfocamos en verificar la medida de dos pares de ángulos correspondientes. ¿Y hay algún criterio que utilice ángulos y lados? En esta oportunidad, las condiciones que le vamos a pedir a estos triángulos son las siguientes. Que exista un par de ángulos homólogos congruentes. En este caso es el ángulo alfa. En ambos triángulos, tanto en el celeste como en el rosa, el alfa mide 35 grados. Y le vamos a pedir otras condiciones, que son que los lados correspondientes que conforman el ángulo alfa sean proporcionales entre sí. Podemos observar que las razones entre los lados correspondientes B' y B, C' y C, en ambos casos, son de 1,5, que es justamente el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces tenemos un par de ángulos correspondientes congruentes y dos pares de lados correspondientes proporcionales. Vamos a observar qué pasa con las formas de estos dos triángulos cuando variamos algunas de estos valores sin alterar estas condiciones. Si variamos el ángulo alfa, obviamente va a variar en los dos triángulos. Las formas van a ir cambiando, pero vamos a ir obteniendo sucesivos pares de triángulos que tienen la misma forma entre sí. Uno va a ser más grande y el otro más chico. Si cambiamos la constante de proporcionalidad, la forma también se va a mantener. Lo que puede llegar a variar es el tamaño del triángulo rosa. En definitiva, todo parece indicar que si se verifican estas condiciones, es posible garantizar que dos triángulos son semejantes. También en este caso existe una prueba matemática que verifica que si dos triángulos tienen un par de ángulos correspondientes congruentes y dos pares de lados correspondientes proporcionales, entonces son semejantes. Este criterio suele denominarse lado, ángulo, lado. Cabe destacar que el ángulo aparece en medio de los dos lados, justamente porque esa es la disposición que tienen que cumplir. El ángulo, que es correspondiente y congruente respecto a otro triángulo, está en medio de ese par de lados que son correspondientes y proporcionales respecto a los del otro triángulo. Finalmente, resumimos que contamos con tres criterios de semejanza de triángulos. Estos criterios son un conjunto de condiciones mínimas que necesitamos verificar para poder garantizar que dos triángulos resultan ser semejantes. Contamos con el criterio lado, 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 que consiste en verificar que tres pares de lados correspondientes son proporcionales. Tenemos también el criterio ángulo, ángulo, que consiste en verificar que dos pares de ángulos correspondientes resultan ser congruentes. Y finalmente el criterio lado, ángulo, lado, que consiste en verificar que dos pares de lados correspondientes resultan ser proporcionales y un par de ángulos correspondientes resultan ser congruentes, teniendo en cuenta que ese par de ángulos
congruentes son los ángulos que están conformados por esos lados que resultan ser proporcionales.